Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. Brand new song for you. Brand new. First time. Kyoto, start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My small town blues, they have drifted away. I'm gonna make a brand new start of it. New York, you know, and you better believe it, baby. If I can make it there, you know I'm gonna make it anywhere. It's up to you. New York, New York, New York. La historia cuenta que fue la calle Pearl en Nueva York la primera del mundo en lucir una iluminación eléctrica. Thomas Alva Edison resplandecía orgulloso esa noche del 4 de septiembre de 1882. Había cambiado el curso de la humanidad pulsando un interruptor. Una estación eléctrica de 900 caballos de vapor de potencia iluminó 7.200 lámparas y obró uno de los milagros más tangibles y más útiles de todos los tiempos. La luz nació en Nueva York en el año 1882
Y a partir de ahí recorrió Madrid, Londres, París, Barcelona. Unos empresarios palmeros, terratenientes, pues habían formado una pequeña empresa. Se hizo posible que en diciembre, el 31 de diciembre del año 1893, pues hubiese un pequeño alumbrado público en Santa Cruz de la Palma. Ocurrió el 31 de diciembre de 1893 y pocos de los presentes olvidarían aquella fiestecita de fin de año. Santa Cruz de la Palma se convertía en una de las 10 ciudades del mundo en ver sus farolas iluminadas con energía eléctrica. La capital palmera entraba por la Puerta Grande en el grupo de los elegidos. Nueva York, París, Madrid, Londres, Barcelona. En total, ese flujo eléctrico desembocaba en unas 140 lámparas, con una potencia de unos modestos 100 vatios, que entonces parecerían la mismísima aurora a palmeros y palmeras. Además, quedó flujo eléctrico para mantener 2 lámparas de arco voltaico encendidas, una en Puerto y otra en la actual Plaza de la Constitución. Allí flipó todo el mundo, y encima fin de año, histórico, por el acontecimiento en sí y por el fiestón posterior. Canarias se volvía eléctrica, con el siglo XX a las puertas, era el futuro. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa expresión? ¿Cuántos futuros? Pero en este caso era cierto, estaban viendo el futuro con mayúsculas. La luz, como en casi todos los lugares, pues fue un fenómeno básicamente del siglo, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y como en todos los lugares, con mucha dificultad, porque las instalaciones para dar un mantenimiento de luz pues era difícil y se centraban básicamente en las capitales. La Orotava fue la segunda ciudad canaria en seguir los pasos de Santa Cruz de la Palma. Algunos vecinos adinerados del valle sí escucharon al empresario Ricardo Ruiz cuando presentó su proyecto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La Orotava contaba con agua abundante para generar electricidad y la idea era irresistible. Fundada la Sociedad Eléctrica La Orotava, llenar el valle de lámparas eléctricas fue coser y cantar. La electricidad aparece con principios del siglo XX. 1897 llegó a Santa Cruz de Tenerife y en el año 1899 llegó a Las Palmas de Gran Canaria. En 1899 se crea la Sociedad de Electricidad de Las Palmas, que crea, con capital belga, una central eléctrica en la Plaza de la Feria, cuya chimenea todavía es visible a día de hoy. Dirigida por Eusebio Navarro, la nueva sociedad dotó a la capital Gran Canaria con 100 lámparas de 25 bujías, 200 de 16 y nada menos que 40 arcos voltaicos, mucho más rentables en tanto en cuanto no tienen que ser recargados. Cuando existe una diferencia de tensión entre 2 puntos, ahí se genera un arco y eso lo que hace es que salte como quien dice una chispa. Esa chispa es luminiscente y lo que hacía era crear un foco de luz, que era una chispa eléctrica, a la misma vez que un foco de calor que estaba en torno a 3.500 grados Celsius. La energía eléctrica, en un momento no nos podemos olvidar que solamente era para el alumbrado público. El
hacer un tendido de una línea eléctrica para una zona residencial era hacer un trabajo muy complicado. La electricidad era un bien caro. Las familias, tener luz en las casas, que como digo, no era siempre muy corriente, era un hecho de diferencia social. Con la electricidad ya instalada en las dos capitales, se inicia la lenta expansión por el resto del archipiélago. Las dos metrópolis se moverán desde el primer momento en otra liga. Capital extranjero, planes expansivos. Servicio público, sí, pero el negocio es el negocio y el dinero está en los clientes particulares. En el interior de Gran Canaria, Tenerife y La Palma proliferan al golpito las microempresas de producción de electricidad para una pequeña clientela. En La Palma, Santa Cruz amplía la central con una nueva turbina en 1916 y como el caudal del río se les quedaba corto, para la creciente demanda incorpora un motor de gas para aumentar el fluido eléctrico. En 1919 la electricidad llega a El Paso y Los Llanos, con decenas de motores dando potencia a las pequeñas centrales. La Palma da otro salto cualitativo en 1933, levantando en Tazacorte y Argual varias instalaciones hidroeléctricas de mayor potencia que suponen un desafío. No era fácil levantar una red de tendido eléctrico acorde a una mayor potencia de fluido. En Tenerife, el Ayuntamiento de La Orotava compra la vieja central en 1928, la moderniza y la dota de mayor potencia. Y en Gran Canaria, desde Las Palmas, vía Arucas, ciudad esta con un papel muy preponderante, muy aburguesada y de ímpetu y capricho nobiliario. En 1894 ya se permitieron el uso de alumbrado eléctrico en los días más señalados del calendario, pero no fue hasta 1911 cuando la Comunidad de Fluido y Alumbrado de Arucas hizo posible una red de iluminación eléctrica permanente. A partir de ahí, pues ya la luz se fue a las otras islas y se fueron creando pequeñas zonas de alumbrado público. Lanzarote disfrutó de alumbrado en 1917, El Hierro en 1921, La Gomera en 1927 y Fuerteventura en 1931, casi medio siglo después de que Santa Cruz de La Palma tirara de enchufe. Los eternos desequilibrios de esta tierra de perros. Creo que fue, tengo idea, no afirmo exactamente, que fue sobre 1918 cuando se establece la primera central de electricidad, una central había en la calle Aquilino Fernández, que ahí habían 3 motores ahí, y yo me acuerdo de estar allí viéndolos porque mi padre era un poco llevaba la contabilidad, una empresa también montada por un ingeniero lanzaroteño residente en Gran Canaria. Como curiosidad o como debo decir que solo había luz de las 7 de la tarde a las 12 de la noche. Como a las 12 se cortaba, a las 12 menos cuarto la central daba como una especie de 3 apagones cortos y la gente salía toda corriendo a ir a acostarse para poder acostarse con la luz. En los años 70, bien pasados, y solamente había la electricidad en un par de sitios en Lanzarote. Por la noche, iluminado, te encontrabas Arrecife y en la lejanía unas luces que eran Teguise. No había más electricidad en toda la isla. En Teguise teníamos una central eléctrica pequeña, anexa al convento de San Francisco, que tenía unas horas para dar iluminación al pueblo de Teguise. Era bastante corta, pero la teníamos y era un lujo. Van a transcurrir muchísimos años antes de que empiece a electrificarse el resto de la isla. En Las Palmas de Gran Canaria nacía una gran empresa de electricidad. En torno al año 1920, cuando ya se forma la CICER en la isla de Gran Canaria, donde es aquella pequeña central que está ubicada, todavía aún queda algunos restos en Guanarteme, y ahí se empieza a obtener luz de una manera un poco ya diferente, con la generación un poco más moderna, y se empieza a crear
pues un tipo de lo que llamamos alumbrado público con determinados circuitos, todo muy muy pequeño. Con las guerras civil y mundial, la producción de electricidad se encareció debido a la carencia de carbón y otros combustibles. Unelco estaba obligada por el modelo autárquico franquista a comprar los hidrocarburos en la novedosa refinería de petróleo de Santa Cruz de Tenerife. Me acuerdo que en 1950, cuando los campeonatos del mundo de fútbol de México, un grupo de aficionados pagaron a la central para que mantuviera durante esas horas de los partidos de España tener la luz encendida. Las sociedades de recreo, pues, cuando hacían un baile que se iba a prolongar a más de las 12 de la noche, también pagaban a esta para que diera unas horas extraordinarias. La luz fue un problema, pues, si no hasta nuestros días, sí hasta mis días. El barco de la luz, que estaba amarrado en Santa Cruz de Tenerife, como ayuda a la creación de las primeras instalaciones. Como digo, es un fenómeno muy, diría yo, reciente. Ir al cine y dejar la película medio ver para volver al día siguiente, o esos cortes de luz que podían arruinar pues lo que hubiese en las primeras neveras. Son fenómenos, como digo, que mi generación conoció y que poco a poco se han ido paliando. El plan de expansión nacional, puesto en marcha por los tecnócratas del Opus Dei en los gobiernos de Franco de finales de los 50, terminó con el modelo autárquico de autoabastecimiento que había sumido a España en un agujero negro. Invertir para crecer, eso hizo Unelco, donde le venía bien, y en Tenerife Unelco no daba abasto, lo que provocó una cadena de protestas que llegaron hasta el gobierno de Madrid. La situación llegó a ser tan crítica que el gobierno tuvo que enviar desde Barcelona una central eléctrica flotante a Santa Cruz de Tenerife, el Nuestra Señora de la Luz. Después de las bombillas incandescentes, de la bombilla normal, que iba entre 20 vatios y 100 vatios, se pasó después a la forma de las bombillas PLT y PLT2, y a partir de ahí entramos en la fluorescencia y entramos en lo que ya es la última parte, que son los LEDs, donde en estos momentos con una bombilla LED de 10 vatios o de 8 vatios o de 6 vatios podemos obtener un foco de luz que una bombilla incandescente en su momento eran 100 vatios. Hoy por hoy está demostrado que sin energía no podemos sustentarnos. Todo se mueve por energía. Puede ser eólica, solar, nuclear, a través del gas, a través del carbón, pero todo se mueve a través de la energía. La electricidad es verde. La economía verde cuenta con la electricidad. Otra cosa es qué opinan las compañías que controlan el mercado de la producción de energía eléctrica. Sociedades que parecen ser intocables y más poderosas que nadie. El mercado de la electricidad por hoy es un mercado en el cual existen las generadoras de electricidad, que es la que venden la electricidad, y las compradoras o comercializadoras de electricidad y los grandes consumos. Diariamente sale al mercado el precio de cada uno que genera del kilovatio o del megavatio, y a partir de ahí existen unos compradores que lo que intentan es comprar al menor coste posible. ¿Qué ocurre? Que como no existen muchas empresas de generación y tampoco existen muchas empresas compradoras, al final el precio se dispara. Es importante hacer notar que dentro de la factura de la luz que nosotros pagamos, existe solo un 35% de esa factura que es lo que nosotros realmente estamos gastando de luz, estamos consumiendo y estamos contratando de luz. Fuera de ese 35% existen dos paquetes. Uno, que son los gastos fijos declarados por el Estado,
y después existen unos gastos variables que son tasas e impuestos. Al final, el 65% de nuestra factura de la luz son gastos, no tiene nada que ver con el consumo de ningún residente. Somos, de cierta forma, la Arabia Saudí de las energías renovables. Tenemos eólica, tenemos solar, tenemos maremotriz, tenemos geotérmica de baja altalpía, tenemos también maremotriz tanto de olas como de corrientes profundas. Tenemos altura para poder almacenar el agua en las islas centrales, no en todas, pero la mayoría. Solo hace falta voluntad política y empoderamiento de la sociedad civil. Canarias tiene un sistema de energía eléctrica independiente, separativa, no tenemos nada que ver con lo que es la península ibérica. Y bueno, en las islas menores, como ya hemos visto, pues ya el mercado hace que pueda abastecerse como ocurre ahora el hierro. El problema es que ni todos los días tenemos viento, ni todos los días tenemos sol, por lo tanto, en determinados momentos se crean inestabilidades en las redes. Porque claro, el que genera tiene que generar todos los días para poder abastecer cuando la energía eólica o la energía solar no dé más de sí. Esos días pues que están días nublados o días que no existe el viento. De todas maneras, Canarias, que es una comunidad autónoma en relación de personas, metros cuadrados y consumo relativamente pequeña, podría llegar las islas menores prácticamente casi todas, si no salvo alguna que otra, podrían autoabastecerse sin problema alguno a lo largo de los años, y la isla de Tenerife, la isla de Gran Canaria, pues podría tener un tiempo más lento en ese sentido y sería un poco más complicado debido pues a la pequeña industria que tenemos. Pero bueno, el autoconsumo está ahí. Las viviendas ya tienen autoconsumo, ya hay muchas que con las baterías pues están a punto de poder ser totalmente autónomas, y yo tengo claro que si no es el año 2025-28, 2030-2035, la revolución eléctrica con las energías limpias y las energías renovables va a estar al orden del día. Los cielos canarios tienen esta calidad tan extremadamente buena que hay que conservarla. Hay parámetros que tienen que ver con la escasa nubosidad, la excelente calidad de imagen o la nitidez o el zinc, también la alta transparencia atmosférica, escasa contaminación atmosférica. Y como les suelo decir cuando doy charlas a los niños, a los futuros astrónomos, futuros habitantes de estas islas, si uno tiene algo bueno, pues tiene que, digamos, que cuidarlo para que en el futuro siga siendo bueno. Y otro parámetro muy importante, porque es además bastante antropogénico, es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica se debe precisamente a ese uso inadecuado e indebido de alumbrado artificial, que por un lado puede producir deslumbramiento y otra parte es derroche energético, y otro produce una dispersión en las moléculas y aerosoles del aire que produce esa especie de hongo que vemos en las grandes ciudades. Las islas tienen poca contaminación lumínica. Las luces de ciudades grandes contaminan el cielo y hacen que no se vea ninguna estrella. En muchas ciudades grandes, por la noche miras al cielo y no ves absolutamente ninguna estrella, no ves nada. Somos pioneros en la conservación de los cielos para la observación astronómica. Aunque Canarias tiene condiciones naturales magníficas para la observación del cielo, había una creciente amenaza debida precisamente a este aumento poblacional, que también hace que aumente esa contaminación, va ligado a la cantidad, diríamos, la densidad poblacional. Fue por ello que en Canarias hace más de 30 años se crea la primera ley gubernamental en defensa del cielo. Esta ley, llamada Ley del Cielo, no solo nos protege de contaminación lumínica, también radioeléctrica, de rutas aéreas y de contaminación atmosférica. Un uso inadecuado de luz artificial no solo derrocha energía, por lo tanto es derrochar economía, sino que también la sobreiluminación contribuye a
gases de efecto invernadero. Por otra parte, también decíamos que el cielo se podía convertir en un potente motor de economía sostenible a través del turismo de estrellas. Si queremos que el turista que viene a Canarias, cuando viene, su huella ecológica sea menor que la de su país de origen y podamos vender no solo una plaza turística, sino también una plaza turística que reduce las emisiones globales, pues para eso es importante la incorporación de la energía en los hoteles, los equipamientos y tal. Y ahí nos la estamos jugando ahora mismo porque lo que hay es un modelo de grandes molinos, grandes parques eólicos de las transnacionales de la energía, y no están poniendo la energía pública, que es el viento es un bien público, y el sol también al servicio de las comunidades locales, ¿no? Coches eléctricos, robots eléctricos, drones eléctricos, dispositivos. La cuestión es cómo obtener electricidad desde las energías limpias sin menoscabo para la tiránica economía de mercado, que sigue mirando a los hidrocarburos y no al viento, al océano o al sol, al que en alguna ocasión incluso hasta le llegaron a clavar un impuesto. Según los expertos, esto no ha hecho más que empezar. La primera isla en obtener la luz en las Islas Canarias fue La Palma. La primera isla que podemos decir que es autosuficiente es la Isla del Hierro. La Isla del Hierro en este momento tiene una central que es Garona del Viento, que une o complementa lo que es la energía eólica con la energía solar. Si Santa Cruz de la Palma fue pionera del futuro eléctrico hace un siglo y medio, el Hierro toma el testigo hacia una energía amable y atlántica, como esta tierra de perros. Here comes the sun. Here comes the